amigos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y el día de hoy vamos a disfrutar juntos de Animalia Otoño 2023. Bueno amigos, pues estamos aquí en Charlie Geckos, aquí estamos con el buen Charlie. ¿Cómo andamos, Charlie? Bien, bien amigos, ¿ustedes cómo están? Todo bien por acá. Platícanos, ¿qué es Charlie Geckos? Bueno, mira, Charlie Geckos realmente soy un hobbyista literal. Como yo lo explico en algunos de mis videos, yo no soy profesional, no soy biólogo, no soy veterinario, simplemente me gusta la especie y me gusta hacer las cosas bien. Entonces, Charlie Geckos es un hobbyista que trata de aportar algo al hobby para que más gente conozca la especie y más gente se encariñe de ella. Cuéntanos, ¿consideras que cualquier persona puede tener un gecko leopardo como mascota? Sí, de hecho es muy recomendable, por ejemplo, como primera mascota para un niño es muy recomendable siempre y cuando esté bajo la supervisión de los papás. Eso es, obviamente se necesita la responsabilidad de los papás, pero la verdad es que es un ejemplar súper dócil que puedes manipular, manejar y no vas a tener ningún problema de agresiones o que se te pueda escapar, cosas así. La verdad es que es muy, muy sencilla la manipulación de un geckito. Digo, tanto para niños como para personas que quieran iniciar en el hobby de reptiles. Ok, como para los que no tenemos mucha idea de esto todavía, ¿en qué rango de precio está un gecko leopardo? Mira, el precio de un gecko leopardo prácticamente, tú puedes encontrar geckos desde $1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Una de las cosas que a mí me gustan personalmente de los geckos leopardo es que puedes trabajar mucho lo que es la genética y el cruce selectivo. Entonces, aunque sea la misma especie, aunque sea el mismo animalito, pues realmente puedes aportar mucho color o contrastes o patrones que hacen que el gecko se vea totalmente diferente. Entonces, eso es lo que puede determinar el valor del ejemplar. Por ejemplo, no vale lo mismo un ejemplar, por ejemplo, así naranja, como uno blanco o uno más intenso o uno con un patrón tipo stripe. Entonces sí depende mucho de la línea que se esté trabajando. Bueno, y aquí estamos viendo más o menos los precios que tienen estos. Y por ejemplo, pueden apreciar, miren. Y por ejemplo, este es un tipo de stripe, se llama ball stripe. Pues la verdad es que son patrones que puedes ir trabajando con todos los cruces y irte quedando con las mejores crías y volver a hacer el cruce hasta que puedas completar todo el patrón que estás buscando. Muy bien. Y cuéntanos, para la gente que no conoce también, ¿qué te ha parecido a ti esta expo? Bueno, mira, para mí es la cuarta vez que vengo aquí a Animalia y la verdad es que a mí me gusta bastante porque a pesar de que sí tenemos movimiento, el acercamiento con las personas es lo que en lo personal me agrada, pues, de que vengan personas y compartan y pregunten y creo que esa es la parte que nosotros tenemos que aportarle al hobby, pues, ¿verdad? Que no se quede nada más la información en nosotros, sino que la compartamos. Muy bien. Por último, para las personas que no quieran aguantarse al próximo Animalia y quieran adquirir un ejemplar contigo, ¿cómo le pueden hacer? Ok, mira, a partir de este evento pueden contactarme por Instagram, que es donde prácticamente les contesto súper rápido. Estoy como Charlie Geckos. También me pueden seguir en Facebook y en YouTube, donde tengo la verdad que mucha información sobre cuidados, genética, cruce selectivo, apareamiento, incubación. Hay mucha información para que puedan aprender. Muy recomendable su canal de Charlie, para los que quieran aprender de verdad de esto. Él explica muy bien las cosas y ahí pueden ver muchísimos ejemplares. Así bueno, es. Charlie, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, estamos a la orden. Hasta luego. Saludos. Bueno amigos, estamos aquí con nuestros amigos de Tortu Exotic. Estamos con el amigo Argelis. Hola, ¿qué tal? Amigo, ¿qué es Tortu Exotic? Tortu Exotic es una empresa que se dedica básicamente a la venta de tortugas
También nos dedicamos a asesorar obviamente a las personas, no nada más venderle las tortugas, ¿no? Si quieren, por ejemplo, mandarles una ficha de cuidado, si nos dicen, oye, ¿me puedes vender un hábitat? No les voy a entregar la tortuga en un topercito con una palmerita, ¿no? Les voy a indicar cuál es el cuidado, porque cada una tiene diferentes hábitos, ¿no? Hay unas que son de agua más salobre, otras, por ejemplo, las matamata que tienen un pH pues, más ácido, necesitan troncos de mangle para que sueltan pues taninos, ¿no? Las de tierra, que también es otro tipo de hábitat. Entonces cada tortuga necesita alimento, hábitat, temperaturas, todo diferente, ¿no? Entonces, pero prácticamente nosotros nos dedicamos a lo que son pues las tortugas, ¿no? Sí, veo que aquí tienes muchísimas especies de diferentes tortugas. Yo te preguntaría, para nosotros que no sabemos mucho de tortugas y quisiéramos iniciar en esto, ¿cuál sería la especie de tortuga más sencilla de tener? La más sencilla sería la tortuga quinosternón, porque es una tortuga bastante aguantadora. Comúnmente le dicen casquito. Esa tortuga pues aguanta bastante el frío, el calor, es muy resistente, puede dejar de comer mucho. Obviamente no estoy recomendando que no le den de comer, ¿no? Pero puede dejar de comer meses. Entonces, una tortuga que si tú te la llevas pequeñita, casi es 100% seguro que no vas a tener problema, ¿no? Si... ¿Nos podrías mostrar una? Sí. La tortuga que nos ternó. ¿Qué precio tiene más o menos? Esta tortuga está en 300 pesos. Ok. ¿Y cuál sería como la más complicada de tener que no recomiendas para empezar? Sí, claro. Pues para principiantes no les recomendaría la tortuga diamante porque es una tortuga que necesita agua salobre, no salada, salobre. Necesitas tener un hidrómetro para que le estés checando la salinidad del agua. Entonces, si no lo haces, puede que se enferme de la piel y pues se pueda morir. Esa sería la más complicada. Sería como de las más complicadas. ¿Las terrestres son difíciles de tener? Algunas sí, pero por ejemplo estas dos especies no, la sulcata y la patarrojas, simplemente es tener su terrario, su foco UVB, su foco de calor, si quieres un aspersor por si quieres tener un poco de humedad, pero pues, prácticamente son tortugas sencillas de tierra. Ok, y entonces no son tan caras, digamos, si queremos empezar con una tortuga hay precios económicos. Sí, hay precios económicos, desde 150 hasta 50,000 pesos podría ser. Ok, bueno amigo, y por último, para los que no quieran esperar al siguiente Animalia para contactarlos, ¿dónde pueden adquirir un animal con ustedes? Ok, mira, aquí tengo la tarjetita. Vienen las redes sociales, viene nuestro local. Nuestro local está ubicado en el mercado Morelia, que está en la calle de Vertis. Okay. Es un mercado pequeño, no es de mascotas, es un mercado normal, pero ahí está el punto de entrega. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos por cita. Tú me mandas WhatsApp, agendas tu cita, te puedo recibir de lunes a sábado, de 12 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces tú me dices, ¿sabes qué? Mañana paso por quiero una lagarto, paso por ahí a la 1, yo a la 1 ya estoy esperando en mi local al otro día. Okay. Esa es la dinámica. ¿Y ustedes venden solo los animales o también pueden vendernos el equipo que necesitamos para Te mantenerlas? podemos conseguir el equipo. Digo, regularmente vendemos las tortugas, pero te podemos conseguir el alimento y el equipo sin ningún problema. Con ustedes nos vamos con todo y con toda la información. Claro que sí. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ustedes. Bueno amigos, pues aquí estamos viendo todo lo que podemos encontrar en Animalia. Aquí tenemos, miren, orquídeas, muchas flores. Recuerden que esto no es solo de fauna, también es de flora. Es exposición de flora y fauna. Vean, aquí tenemos también más plantas. Vean, también hay sudaderas, bote. Como pueden ver, hay bastantita gente. Vean. Acá más plantas. Por acá, al parecer, tenemos algunos ajolotes. Ahí hay uno. Ahora vamos a ver los que hay en las peceras.
Bueno amigos, estamos aquí en Black Soul con Adrián Romero. Así es. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, bien, aquí andamos en el segundo día de Animalia ya. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué es Black Soul? Ok, Black Soul es Ball Python Black Soul, es una PIM registrada ante Semarnat, donde dentro de su plan de manejo está la serpientes de pitón bola y pitón burmés. Son las serpientes que nosotros criamos en cautiverio con todo lo legal para poder reproducir y poder vender a cada uno de ustedes como clientes. Ok, cuéntanos, ¿cualquier persona puede tener una pitón bola? Así es, exactamente, pitón bola o pitón burmés de los que nosotros vendamos, cualquier persona que tenga la mayoría de edad. Nosotros no vendemos a menores de edad, solamente a mayores de edad. Se les entrega su papel de legal procedencia, que en todo el territorio nacional es efectivo ese papel para comprobar la legalidad de ese ejemplar. ¿Y es sencilla la manutención? Sí, porque son ejemplares que como su metabolismo es muy lento, comen una vez a la semana, una vez cada 10 días o hasta cada 15 días. Lo único necesario que necesita es el terrario correspondiente a su tamaño, placa térmica, un termostato, bebedero y escondite. Es lo mínimo que necesita este ejemplar. Es decir, que nos podemos ir de vacaciones una semana, 15 días y sin problema alguno podemos dejar el ejemplar en casa. Ok, ¿qué le dirías a las personas que le tienen miedo a las serpientes? Pues mira, nosotros siempre lo hemos llamado como tabúes, ¿no? O sea, que viene desde la abuelita, que las serpientes pican, que se comen a los niños, que roban la leche a las señoras, pero lamentablemente todo eso es, pues como les dije ahorita, unos tabúes, ¿no? Más que nada, nosotros hacemos también pláticas de conservación, pláticas en escuela, para eliminar todos esos tabúes y hacerlo más científico y podernos acercar a todas aquellas generaciones de pequeños que ya vienen con algo y los papás dicen no, entonces nosotros informamos a todos ellos. Sí, yo creo que eso es lo que hace mucha falta, mucha información, porque yo te lo digo, yo hace unos meses yo era ferviente pensador de que nunca iba a tener una serpiente. O sea, de que una serpiente es muy peligrosa, o sea, si no te va a matar, te va a lastimar muchísimo con una mordida. No sé. No, o sea, no dejan de ser animales y hay que dejarlo de ser. No dejan de ser animales, pero pues no, o sea, mientras nosotros sigamos, no nada más nos dediquemos a la venta y llevemos esa información, pues es un cliente más que el día de mañana tú al leer, al investigar o al acercarte con alguien de nosotros, te das cuenta de que pues todo lo que pensabas, todo lo que te habían inculcado de niño pues era erróneo, ¿no? Entonces ahorita con eso pues ya dices ya empezaste con una, con dos y sin darte cuenta el día de mañana son 5, 6, 10 o hasta 50, 100 en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, para los que no tenemos todavía pues muy claro todo este mundo de las serpientes, ¿nos puedes decir más o menos en qué rango está una serpiente, una pitón bola, por ejemplo? Claro que sí, está desde los 3,500, ahorita tenemos el ejemplar más caro, que digamos a 45,000 pesos en esta edición. Sí, es este ejemplar que es un Hypo Clown, 100% head pike, es sí, y pues bueno, tenemos si puedes ver de todos los colores, sabores, precios, y pues para los proyectos, porque mucha gente ya viene con un proyecto en mente, hay gente que viene con su primer ejemplar y aquí lo que tenemos nosotros es la asesoría preventa y la postventa. Ok, amigo. Y por último, para los que no quieran esperar al próximo Animalia para adquirir un animal contigo, ¿en dónde lo pueden hacer? Mira, tenemos una página de internet que es www.ballpythonblacksoul. Tenemos Instagram, Facebook y TikTok, que todos aparecemos como Ball Python Black Soul. Ahí nos pueden encontrar. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, en la delegación Tláhuac. Cualquier gente, lógicamente con una previa cita, pueden visitar las instalaciones. Puedo decir de las pocas PIMS, si somos 5 PIMS a nivel república que acepta a la gente, nosotros en sus instalaciones, todo lo de nosotros es transparencia total, entonces cualquier gente puede ir a visitarnos sin problema alguno y conocer los parentales, nuestra incubación, ultrasonido y todas las áreas que tenemos dentro de ellas. Ok, pues muchísimas gracias, amigo. No, gracias a ti, saludos.
Miren, por acá tenemos también aves de corral, pero es un poco exóticas. Miren esto. Miren qué bonitos. Acá tenemos otros. Y por allá atrás tenemos más. Ya es hora de despertar. Vean qué bonitos son estos, miren. Tienen plumas en las patitas. Vean esto. Vean estos colores que tiene esto. Bueno, vamos a seguir viendo. Bueno amigos, nos encontramos aquí en Fino Reptiles. Estamos con el amigo Delfino. ¿Cómo estás, Delfino? Bien, bien, gracias. Con calor. Sí, mucho calor, ¿verdad? Platícanos rápidamente qué es Fino Reptiles. Pues somos una PIMS registrada ante Semarnat. Nos dedicamos a la reproducción de lo que es gecko leopardo, camaleón de velo, Sí. y por aquí tenemos pogonas. Ok. Esas 3 especies son las que reproducimos. Acá hay otras crías de camaleón. Se ve mejor. Pequeñitos. Muy bien. Dicen por ahí, el que lo encuentre se lo lleva, se lo vendo. Muy bien. Sí, sí. A ver, platícanos. Para los que vamos empezando en esto de los reptiles, de estas 3 especies que manejas tú, ¿cuál nos recomendarías más para empezar? Pues cualquiera de las 3 no son complicadas. Obvio que en algunas la especie es más barata y lo que ocupas terrarios de focos pues te sale más caro. En otras, por ejemplo en el gecko es un poquito más caro el ejemplar, pero pues te sale más barato el hábitat. Entonces pues depende también ya el gusto, o sea, depende. Pero No te puedo decir cuál es más fácil o más complicada, es relativamente las 3 es lo mismo. Es muy similar. Sí. Correcto. Más o menos, ¿en cuánto está un ejemplar de estas especies? Por ejemplo, ahorita los velitos lo estamos dando en 950. Ok, 950 los camarones de velo. Camarones de velo. Sí, los leopardos, pues traemos ahorita unos que son estos 3 en 1100. Ok. Son fases básicas. Ya de ahí pues ya nos vamos a algo más caro. Claro. Por ejemplo, traemos estos White and Yellow que lo estamos dando en 2300. Ok. Muy bien. Todo esto tiene que ver con la genética del animal, ¿cierto? Exactamente, sí, el cruce que hagas para obtener esto. Claro. Ok. Bueno, y para los que no se quieran esperar al próximo Animalia para adquirir un animal con ustedes, ¿cómo le pueden hacer? Mira, pues aquí tenemos nuestras redes sociales Ok. y por ahí aparece un número de teléfono o WhatsApp. Correcto. Ahí los pueden contactar. Claro que sí. Y ya para adquirir su ejemplar. Exactamente. Bueno. Si les agrada algo. Claro que sí. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Bueno amigos, ahora estamos aquí en Fénix Reptiles con el buen amigo Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos de aquí desde Animal Edición Invierno 2023. Amigo, cuéntanos, ¿qué es Fénix Reptiles? Somos un criadero de Guadalajara, Jalisco, con 12 años de experiencia en producción de pitón reticulado en mutaciones genéticas. Quiere decir cruza selectiva para cambiar el color y patrón al natural. Como podrás observar, aquí tenemos varias fases que cambian el patrón y color, desde precios muy bajos hasta muy altos. Ok, más o menos para los que no sabemos mucho de esto, ¿en qué rango de precios están? Bueno,
teníamos desde 3,500 hasta ahorita la más cara que tenemos desde 33,000 pesos. Lógicamente hay un poquito más baratas y mucho más caras, dependiendo de los genes involucrados. Ok, este tipo de serpiente crece muy grande, ¿cierto? Efectivamente, se caracteriza por crecer bastante. Depende de la alimentación, claro está. Una hembra con buena alimentación puede sobrepasar los 5 metros con facilidad y un macho entre 3 metros y 3,5. Pero se puede mantener moderadamente de tamaño reducido con alimentación más espaciada. Por ejemplo, te puedo enseñar un ejemplar que tenemos aquí de 2 años y medio, que es un macho. Como podrás observar, apenas mide como 1,60, 1,70 aproximadamente. Este es un Phantom Tiger Purple. Ok. Considerando todo esto que nos acabas de decir, ¿tú recomiendas a cualquier persona pueda tener un ejemplar de este tipo? Aquí hay 2 opciones. Una es, si ya tuvo experiencia previa con serpientes o reptiles, sí puede. Si no tiene experiencia con reptiles o algo, tiene que darse primero cuenta de lo que necesita el animal para que si lo pueda tener. Es como un perro grande, un perro chico. Si puedes tenerle, darle espacio a la alimentación, pues sí, lógicamente lo puedes tener. Pero lógicamente lleva un protocolo, tener un veterinario atrás de ti para cualquier cosa que tengas de duda del animal. Lógicamente nosotros, antes de venderle a un ejemplar, a una persona sin experiencia, le hacemos un cuestionario para ver qué tanto sabe de las especies o del mantenimiento de un animal. Ok. Sí, es que, digo, a mucha gente le gustan mucho estas serpientes porque, por ejemplo, tienen colores más bonitos, a veces más vivos, hay más combinaciones de colores, siento que con un pitón bola, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, en comparación del pitón bola, que das un ejemplo, los reticulados, conforme crecen, mejoran los colores en comparación del pitón bola, que nacen muy marcados de color y como se estira el patrón y el color se apaga más en comparación de un reticulado. Okay. Entonces, si uno se aferra y dice, yo no quiero pasar por el pitón bola, quiero ir directo al reticulado, simplemente se podría, hay que informarse bien. Sí, informarse bien, tener el espacio adecuado y tener un protocolo correcto de manejo. Bueno, por último, amigo, para los que quieran adquirir un ejemplar contigo y no quieran esperar al próximo Animalia, ¿cómo lo pueden hacer? Nosotros tenemos redes sociales, nos pueden buscar en Facebook como Fénix Reptiles, en Instagram como Fénix GDL y en TikTok tenemos videos educativos como Fénix-GDL y hacemos envíos a toda la República. Bueno, pues muchísimas gracias, amigo. Gracias, saludos. Miren, amigos, como verán, aquí podemos encontrar también todos los accesorios y todo lo que necesitamos para tener a nuestras mascotas. Aquí hay de todo, miren, aquí hay focos para los animales que necesitan los focos para calentarse. Hay plantitas artificiales, hay algunos juguetitos, comederos. Por allá tenemos pinzas de alimentación. Tenemos algunos souvenirs, peluches, juguetitos, comida. Pues aquí más terrarios. Tenemos algunas aves. Hay de todo. Aquí se pueden ir con su animal y con todo lo que necesitan, miren, para tenerlo. Aquí hay muchos focos, calcios, suplementos alimenticios que necesitan nuestros animales, sustratos. Tenemos alimento vivo. Miren, aquí tenemos alimento vivo. Ahí hay algunos gusanos, grillos, de todo. Bueno, amigos, estamos aquí en Camaleones Gleason con Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muchas gracias, gracias por la entrevista. ¿Qué tal la expo? ¿Cómo te fue? Súper bien, nos encanta venir, nos encanta convivir con la gente, traer a nuestros camaleones, mostrar nuestro trabajo y la verdad es que nos gusta mucho que puedan verlo, ¿no? Ya tenemos 6 años en esto, intentando mejorar año con año nuestra calidad genética, la salud de nuestros ejemplares y mejorar las coloraciones de los camaleones que entregamos a nuestros clientes y agradecemos mucho todo el apoyo y la preferencia que nos brindan, ¿no? Entonces la verdad es que siempre nos encanta venir, tomarnos la foto, que se tomen la foto con alguno de nuestros camaleones y pues bueno, estamos muy contentos. Cuéntanos, ¿qué especies de camaleones manejan? ¿Qué especies de camaleones manejan? ¡Sonso! Nosotros nos especializamos en camaleón pantera, en la mejora genética del camaleón pantera. Ese fue como inició el proyecto, es lo que más, el fuerte de nosotros y nos dedicamos a diversas localidades. Sanbílobe de cuerpo rojo, de cuerpo naranja, de cuerpo amarillo, Nocibé, Nocimitio,
Capest, Ambanya Blairpol. Entonces tenemos muchos colores para ofrecerles, para que ustedes nos contacten y puedan escoger el color que más les guste, y bueno, siempre muy dispuestos a atenderlos, ¿no? Y después, 2 años después de haber iniciado, comenzamos con el camaleón de velo y con el camaleón de velo translúcido, igual, ¿no? Con el mismo objetivo de una mejora genética, conseguir ejemplares más grandes de lo que vemos habitualmente en el mercado, con cascos más grandes y con colores mucho más definidos, ¿no? Esa es la idea, ir mejorando cada año y poder entregar a nuestros clientes y seguidores pues un mejor resultado. Okay. ¿Consideras que cualquier persona puede tener un camaleón aunque nunca haya tenido un reptil en su vida? Considero que sí. Los camaleones antiguamente se consideraban como un reptil muy difícil, como un reptil para expertos, pero era porque había mucha desinformación y desconocimiento acerca de sus cuidados, ¿no? Realmente ahorita, si se tienen un buen terrario con un buen equipo y se tienen muy bien los parámetros, son animales resistentes, son animales que pueden tener cualquiera y son animales que la verdad se disfrutan mucho, ¿no? El único requisito sería que no te importe que comen insectos vivos, ¿no? Grillos. Entonces, ese sería como el único requisito. Hay gente a la que eso no le encanta y lo entiendo, por eso a veces prefieren los dragones barbados, que ellos sí reciben a veces alimentos pues deshidratados, pero no, los camaleones siempre es alimento vivo. Okay. ¿Es cierto o es mito que el camaleón pantera es mucho más complicado que el velo? Excelente pregunta, es un mito. El camaleón pantera y el camaleón de velo tienen unos cuidados muy similares, casi idénticos. ¿Cuál es la diferencia? El camaleón de velo se desarrolló evolutivamente en un ambiente mucho más desértico, con muchísimo menos recursos, entonces resiste mucho más los errores. Eso sí, el pantera es un animal mucho más de nicho, que su clima es mucho más parejo, mucho más tropical y pues por ende aguanta menos los errores. Sin embargo, ambos tienen los mismos parámetros y no se trata aquí de ver quién aguanta más, sino de mantenerlos en las mejores condiciones posibles, y manteniéndolos en las mejores condiciones posibles, ambos son igual de fáciles de cuidar, ¿no? Ese es el problema, ese es el error y esa es la desinformación. El no tener bien a los animales, el no querer invertir en el equipo que necesitamos para el terrario, en no mantener bien las temperaturas, y ahí es cuando vienen los problemas. Yo siempre les digo a mis clientes, si tú tienes las temperaturas perfectas, los camaleones, inclusive el pantera, son animales que son muy resistentes, les sorprendería. Bueno, ya que andamos desmintiendo mitos, el otro que yo he escuchado es que el camaleón pantera es es como más dócil, que se puede manipular más que el de velo. Eso sí es cierto. Ese sí no es un mito, eso sí es real. De naturaleza, los camaleones de velo son muchísimo más agresivos y es lo mismo, ¿no? Viven en un ambiente mucho más hostil, entonces necesitan ser más agresivos. De hecho, también las uñas son más largas, el agarre es mucho más fuerte porque los árboles en su región pues no son como los del camaleón pantera, que hay muchas lianas, muchas plantas, muchas flores, sino que son árboles gruesos, sin mucha corteza, o arbustos que realmente no tienen pues mucha zona de donde puedan agarrarse, entonces su agarre es mucho más fuerte y sus uñas son mucho más largas, a diferencia del pantera. El pantera, por lo antes mencionado, su agarre es mucho más delicado, las uñas son mucho más cortas y además normal que los panteras sean mucho más tranquilos, ¿no? Evidentemente cada camaleón tiene su temperamento, entonces podemos encontrar un velo que sea sumamente tranquilo y podemos encontrar un pantera que sea sumamente agresivo, pero en el común el pantera es más tranquilo que el velo, eso sí no es un mito. Correcto. Bueno, por último, para el que quiera adquirir uno de tus ejemplares y no se quiere esperar al siguiente Animalia, ¿cómo le puede hacer? Claro que sí, con muchísimo gusto. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, en la zona sur, pero enviamos a toda la República Mexicana a través de Volaris. Nos pueden visitar en nuestras redes como Camaleones Gleason en Facebook, Camaleones Gleason Oficial en TikTok y Camaleones Gleason Camaleones Gleason Oficial en Instagram y Camaleones Gleason igualmente en TikTok. Y bueno, pues estamos para ayudarlos, para atenderlos y para apoyarlos. También por vía correo nos pueden contactar como camaleonesgleason@gmail.com y con mucho gusto ahí también les responderemos. Correcto, pues ahí está toda la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Bueno amigos, ahora estamos aquí en Reptilia con el buen Daniel Orozco. ¿Cómo estamos, Hola. Daniel? Pues muy bien, aquí contento de que ya pues casi termina el evento, pero nos dio mucho gusto ver a muchas personas que también muchas personas nuevas, pero también mucha gente que han venido en otras ediciones y pues siguen pasando a adquirir ejemplares.
Platícanos a los que somos nuevos en esto o que hemos vivido en una cueva y no conocemos de ti. Platícanos qué es Reptilia. Pues mira, en Reptilia manejamos, es un criadero registrado en Semarnat, donde manejamos varios ejemplares, varias especies. Ahorita contamos con 2 criaderos, en ellos tenemos más de 19 especies registradas y todavía no tenemos crías de todas las especies, pero sí ya de la mayoría. Tenemos algunos geckos leopardo, gecko cola gorda, dragón barbudo, pitón bola, vamos teniendo camaleones de velo, y vamos a meter crías de pantera ya pronto, esperemos. Tenemos proyectos con varanos, con tortuga mata-mata y bueno, algunas cosillas interesantes. Tú que tienes tantos animales, tantos reptiles y aparte que eres veterinario, sabes de todo esto, a las personas que queremos empezar en esto de los reptiles, de las mascotas exóticas, ¿qué animales recomendarías? Pues mira, ya depende de los gustos. Creo que lo importante es primero informarse sobre los cuidados. Hay algunos ejemplares que necesitan más equipo, que sale más caro el mantenimiento. Habría que ver también, armar como un presupuesto, cuánto estamos dispuestos a invertirles y ver si entra, digamos, en lo que podemos pagar. Si entra, pues puedes elegir casi cualquier ejemplar. Hay algunos ejemplares, por ejemplo, como los camaleones de velo, que aunque son muy sencillos para iniciar, es más costoso todo el equipo que el propio ejemplar. Y en los geckos es al revés. Es más barato, por ejemplo, un kit de inicio que sale en 390 que un ejemplar que sale de los 1,000 pesos para arriba. Entonces ya depende mucho también cuánto estemos dispuestos o tengamos en la economía. Ok, entonces mientras nos informemos bien, podemos tener el animal que a nosotros nos guste. Y hay algunos que necesitan obviamente más cuidados, pero ahí yo les recomiendo que también se acerquen a criaderos especializados para que ellos les den como los consejos, los cuidados y toda la asesoría para que puedan tener a los ejemplares. Entonces, si ustedes se acercan con el criador, porque si van con una tienda, a lo mejor les da como una noción, pero no es lo mismo que vayan ya con un criadero donde ya tienen especies reproduciéndose. El reproducir especies quiere decir que esos ejemplares están bien acondicionados, están bien aclimatados y bueno, ya no tienen ningún problema. Bueno, y ahí tenemos el canal de YouTube de Daniel Orozco. Ahorita andamos en todas las redes. Ya estamos subiendo algunos TikToks en YouTube, en Instagram, Facebook. Andábamos un poquito ausentes por ya el evento que ya se acercaba. Teníamos que estar preparando los ejemplares, pero ya prácticamente ya vamos a subir otra vez contenido. Pero de todas formas hay muchísimos videos que ya has subido desde hace mucho tiempo en los cuales podemos ir aprendiendo muchas cosas. Sí, hablamos un poquito de las especies que pues manejamos en el criadero, del día a día, de algunas entrevistas que hacemos y bueno, pues ahí pueden verlos. Bueno, y entonces de los animales que tú vendes, si queremos empezar con algo, digamos, no tan costoso, ¿en qué rango de precios tienes tus animales? Pues mira, tenemos algunos ejemplares. Ahorita en el evento traemos algunas ofertas, solamente también por el evento. Traemos algunos de 1,200, traíamos unos ya muy económicos de 1,000 pesos, pero esos ya se vendieron. Y 1,500, 1,600 más o menos sería como un precio. Con eso podemos empezar. Promedio. Ajá. Okay. Sí, hay ejemplares que traemos de 7,000, por ejemplo, rebajados a 5,000. Okay. Pero ya es como para personas que buscan algún proyecto, alguna fase en especial, algunos Tangerine, por ejemplo, Universe, White and Yellow. Pero bueno, eso ya es como para gente que ya busca como ciertas fases en específico. Bueno, y por último, para los que no quieran esperar al siguiente Animalia para adquirir un ejemplar contigo, ¿cómo te pueden contactar? Pueden encontrarme en Instagram como Reptilia Daniel y también en Facebook, sin ningún problema. Y ahí ya se ponen de acuerdo nosotros subimos los catálogos, ya la gente me dice me gustó este ejemplar, me manda la captura de pantalla y pues ya nos ponemos en contacto o nos coordinamos con la entrega. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Traté de mostrarles lo más que pude de esta expo, pero tienen que venir, tienen que vivirlo. De verdad no me decepcionó. Y pues ya me hice de algunos ejemplares que les voy a estar mostrando en próximos videos. Recuerden que pueden darme like si les gustó este video. Pueden seguirme si creen que los próximos videos pueden ser de su agrado. Pueden activar la campanita para que sepan cada que suba yo un video. Y pues déjenme sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, sus quejas, todo pueden dejarme, yo los voy a estar leyendo. Muchas gracias, recuerden que este es su canal favorito de Eclosión Bichera y yo soy Fernando Sevilla, hasta la próxima.